Muchas gracias, Jimmy, y muy buenas noches a todos. Esto es Punto Medio, un espacio en el horario estelar de Canal N, en el cual, a través de la conversación y la discusión, podemos llegar a consensos hacia dónde podemos ir en el país. Yo soy Emil Cayó y hoy día vamos a hablar sobre inclusión financiera, formalización y democracia. El acceso a los servicios financieros útiles y asequibles son considerados un elemento clave para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Tener la facilidad de hacer transacciones, conseguir seguros, tener acceso a crédito, hacer pagos, ahorrar dentro del mismo sistema financiero, se puede acelerar el camino a la formalidad y además el desarrollo sostenible de los empresarios y del país en el camino. El Banco Mundial considera que 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza, salud y bienestar, reducción de desigualdades, trabajo decente y otros más, son esenciales a través de la inclusión financiera. Sabiendo eso, en el Perú tenemos un muy bajo nivel de bancarización y un uso de productos muy bajo, productos financieros. ¿Por qué es eso? ¿Y cómo podemos cambiar eso para incluir a más personas y que el país llegue a una mayor formalización y mayor estabilidad? Para poder hablar sobre este tema y todas las variantes del tema, estamos hoy día con Miguel Vargas, que es gerente general de Asbank. Buenas noches. Buenas noches. Y con Enrique Castellanos, que es economista y profesor de la Universidad del Pacífico. Muy buenas noches. Encantado. La pregunta va a ambos. ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos, sabiendo ya que la solución o uno de los caminos de la solución es la inclusión financiera, tener a más personas dentro del sistema financiero, como camino a una democracia más estable? ¿Por qué tenemos un tan bajo nivel de bancarización? ¿Por qué el ciudadano peruano no utiliza los productos que supuestamente tiene disponibles? Va para los dos. Yo me atrevería a decir que la raíz del problema es el nivel de informalidad que hay en la economía, ¿no? Hablas de un 70-75%, quizás post pandemia. Entonces, para el sistema financiero, para el negocio bancario, tratar de discriminar entre el buen y el mal pagador, cuando no tienes nada de documentos, nada formal, es tarea harta difícil. De hecho, la historia reciente así nos los dice, ¿no? O sea, en los 90s hubo una oleada de banca extranjera que vino a Perú diciendo: oye, miren el bajo nivel de bancarización que hay en el Perú, los bancos solo prestan al sector A y B, vamos a prestar al C y al D y al E, ¿no? De hecho, y voy a dar nombres propios, porque ya son bancos que no existen, pero la gente que tiene algunos años se va a acordar. Banco Solventa, Banco del Trabajo, Banco Higgins, Banco República, hay muchos bancos, muchos de ellos capitales chilenos que vinieron y salieron en camilla, porque al final, a pesar de un comienzo auspicioso, las malas deudas se le empezaron a acumular y vieron que la cobranza en el Perú no es fácil, a un informal cobrarles es harto difícil, y se dieron cuenta que no es tan fácil pues bancarizar una sociedad o una economía altamente informal, ¿no? Y creo que ese es el problema. Creo que la inclusión financiera y la bancarización va a ser un segundo piso de un edificio que en el primero necesariamente es la formalización de la economía, ¿no? Pero no se vuelve como una especie de círculo vicioso en el cual si no tienes bancarización no puedes tener formalización, no puedes tener bancarización, no puedes tener formalización. Sí, pero yo te diría que lo primero es lo primero. Tenemos que tratar de formalizar la economía y sobre eso la banca ya puede funcionar, porque los bancos no es que no lo hagan porque no quieran, los bancos encantadísimos de servir a todos los segmentos sociales. Para un banquero es agnóstico al dinero, el dinero de una persona de Lima o provincias es buen dinero. Si no lo hacen es porque no han podido darle la vuelta a cómo prestarle a un microempresario donde el negocio pues no hay documentos. Ahora yo de acuerdo también con lo que dice Enrique, sin embargo yo agregaría que también hay un tema de desconocimiento, ¿no? Desconocimiento de las personas de las ventajas que trae el sistema financiero a su vida diaria, ¿no?
Y en este reto de formalizar, efectivamente es costoso formalizar, es costoso llegar a todos los peruanos con el nivel de informalidad que hay. Lo que hemos visto en los últimos años es que producto de la digitalización de las operaciones, ¿no?, y en particular del uso de billeteras digitales, tenemos la herramienta más eficaz probablemente para poder formalizar y para poder incluir al mayor número de personas de una manera muy fácil y a un bajo costo, ¿no? Entonces, antes era muy complicado llegar de repente a zonas más alejadas, o que algún empresario, microempresario del sector informal tuviera la oportunidad de hacer más transparentes o más visibles sus operaciones. Ahora, con una billetera digital, eso es muy sencillo y es un elemento además muy útil, ¿no? Nosotros, desde la Asociación de Bancos, tenemos una experiencia muy interesante. Al inicio de la pandemia, en el 2020, recordemos, los mercados de abastos eran un foco de contagio alto de COVID. Así que lo que hicimos fue promover un proyecto con el gobierno central, con la presidencia del Consejo de Ministros, con las 3 billeteras digitales, Yape, Tunki, BIM, y los gobiernos locales. Entonces, ¿qué hacíamos? La PCM, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, nos abría la puerta a una reunión con un municipio, íbamos con las 3 billeteras y presentábamos una alternativa para el municipio para digitalizar los mercados de abasto del distrito. Se convocaba a los representantes de los mercados y íbamos, y así hemos estado durante estos 2 últimos años, yo personalmente y parte del equipo de la Asociación de Bancos, más las 3 billeteras, hemos visitado ya más del 75, casi 80% de los principales mercados de abasto del país. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto que, primero, desconfianza, ¿no? Cuando tú llegas con una herramienta nueva, además como una billetera, pues la gente dice, oye, ¿qué es esto, no? Una billetera digital, ¿y dónde está mi plata? Un teléfono. Entonces, primero, un poquito de desconfianza, pero también, conforme íbamos explicando y cómo funcionaba esto, la gente empezaba a utilizar la billetera digital. Entonces, las comerciantes, una comerciante pues de papas, de fruta, de choclo en el mercado, un comerciante muchas veces informal, empezaba a utilizar la billetera porque le solucionaba un problema, ¿no? ¿Qué problema era ese? Manipular efectivo, el tema del contagio, los clientes se sentían más seguros utilizando la billetera digital. Además, al final del día ya no manejaba toda la cantidad de dinero que se la podían robar porque estaba a buen recaudo, digitalizado el dinero, y empezaron a usar la billetera digital, ¿no? Los ratios iban más o menos, luego de cada uno de los programas que hacíamos en los mercados de abasto, de cada 100 comerciantes, 10 aceptaban la billetera digital. Pero luego de 6 meses veíamos que esos 10 se convertían en 50, 60. O sea, prácticamente más de la mitad del mercado ya estaba digitalizada. ¿Por qué? Producto de la buena experiencia en el uso de la billetera, ¿no? Usaban la billetera, veían que era seguro y que les facilitaba el negocio, y de esa manera es que hemos logrado, como dije hace un momento, prácticamente 8 de los 10 principales mercados de abasto de todo el país, o sea, casi el 80% de las principales ciudades, costa, sierra, selva, el día de hoy utilizan billeteras digitales en el día a día. Es una forma de formalizar, dar acceso y que luego también se puedan recibir los beneficios de estar en el sistema financiero. Ahora, el ejemplo que puso ahora tenía 3 partes, el que entendí. La educación financiera, que vino de la mano del Estado para dar el acceso, para poder ingresar a esos espacios, y que eso además genera confianza, y la adopción generalizada que después se vuelve, bueno, yo veo que funciona, entonces comienza a funcionar de esa manera, ¿no? Pero estaban esas brechas iniciales que no pudieron hacerlas solos. Es necesario tener que hacer eso para los siguientes mercados, que son las personas que todavía, después de una pandemia amplia, que justamente era el espacio perfecto en realidad, no por minimizar el impacto de la pandemia, pero sino el espacio perfecto para que esas herramientas puedan ser adoptadas en su totalidad. El hecho que todavía tenemos un nivel de bancarización bajo, el hecho que todavía tenemos un nivel de adopción de esas plataformas son bajos. Entonces, ¿qué más se necesita para lograr esa adopción?
Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. De hecho, el ejemplo es muy válido. Las billeteras electrónicas están entrando al país, ya hay tres, por no mencionar en forma específica, pero BIM es muy interesante, es una iniciativa conjunta del sector financiero, que ni siquiera necesita celulares muy básicos, ni siquiera necesitas porque va por texto, del año pasado, porque va por mensajes de texto, ni siquiera usa tu internet, ¿no? Pero ahí creo que faltó un poquito más de agresividad para que el gobierno central lo empuje de manera más determinante. Por decir, todos los bonos, en vez de pagarlos en cash, podría pagarlos usando BIM o algunos pagos a proveedores. O sea, al gobierno le interesa por todos lados impulsar el dinero electrónico versus el cash, versus el efectivo. Eso ayuda a formalizar y hace más difícil cada vez ser informal, que es lo que eventualmente queremos. Creo que ahí la tecnología nos está dando una gran oportunidad para bajar esos niveles de informalidad que los tenemos desde que yo tengo uso de razón y probablemente desde que nuestros papás tienen uso de razón. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Algo que también creo que falta y faltaría acelerar es, vamos a hacer educación financiera que se necesita, pero al final la economía es la ciencia de los incentivos. Yo te voy a enseñar a que uses, pero te tengo que dar un incentivo económico real para hacerte que lo hagas, ¿no? Y esa, desafortunadamente, no es trabajo de los bancos. Los bancos son empresas privadas que buscan maximizar sus beneficios. Entonces, si bien les interesa aumentar la inclusión financiera, no está en sus objetivos primarios de los gerentes. Ahí es el Estado donde debería buscar incentivos reales para que, complementados con una educación, o sea, incentivos monetarios, no sé, te doy un sol, te doy 2 soles, lo que fuera, habría que ahí pensarlo, pero entonces educación financiera con un incentivo real, eso sí funciona. Educación financiera per se, sin algo tangible, va a avanzar, pero va a avanzar a otro paso, y lo que queremos es acelerarlo. Mencionó que no es en el interés de los gerentes y los banqueros que no lo hacen por ser buena gente, sino que en realidad no está dentro de sus objetivos principales. Pero ¿por qué no lo estaría? Si es que al final de cuentas tener más clientes te asegura mayor estabilidad, una caja más grande, etcétera. Entonces, totalmente de acuerdo. Y el crecimiento es importante porque a la hora de la hora también afecta su... Yo sé, pero ahí te hablo con conocimiento de causa. En mi vida pasada, antes de ser profesor de la Pacífico, he trabajado 30 años en bancos. Y los bancos y los gerentes de bancos teníamos y tienen objetivos anuales muy específicos. Maximizar el retorno sobre mi capital, generar tantas utilidades por producto, generar tal y tal. No es inclusión financiera. Claro, eso está bueno para todos, pero tú necesitas entidades quizás como Asbank, quizás como el gobierno central, que sí se pongan eso al hombro, porque no le pidas a un banquero del sector privado pensar en inclusión financiera, porque así no está armado el sistema. Sea bueno o malo, así no está armado. Bueno, yo diría, primero, el sistema financiero peruano es un sistema bastante amplio, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Son 17 bancos, alrededor de 20, 30 cajas. En total 54 más Luego o menos. Tienes financieras y cajas rurales y cooperativas, ¿no? Entonces hay una variedad muy grande en el sector financiero y tienes entonces especializaciones también de acuerdo al segmento que te diriges, ¿no? Entonces el tema de inclusión financiera sí es una prioridad para algunas instituciones financieras, ¿no? Entonces, dependiendo del nicho al cual cada institución se dirija, ¿no? Ahora, sí concuerdo, como dice Enrique, de que esto debe ser apoyado también, el tema de la formalización, ¿no? Con políticas de Estado que favorezcan, que den incentivos, ¿no? Ahora, sin embargo, el sistema financiero en su conjunto, y por eso tenemos incluso una alianza que hemos hecho, Asbank, que es la Asociación de Bancos, con FECMAC, que es la Federación de Cajas, con ASOMIF, que es la de las financieras, y con FENACREP, que es las cooperativas, y todos los hemos aliado por la inclusión financiera. ¿Para qué? Porque sí es un objetivo que nos hemos comprado, el de incluir financieramente a la población, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo que hablé hace unos minutos del programa PagaSeguro es un claro ejemplo de eso, ¿no? Cómo trabajando articuladamente, gobierno central,
empresa privada de las billeteras y gobiernos locales, se puede llegar con beneficios al ciudadano que contribuyan a su vida diaria. Ese también es un incentivo, ¿no? El utilizar la billetera digital es una herramienta que te soluciona un problema. Pero esa es una herramienta y eso básicamente te da acceso. Pero para generar una real inclusión financiera, no solamente necesitas que la persona tenga acceso, que eso es lo que da la billetera, sino que tenga educación para saber luego utilizar adecuadamente el sistema financiero, para empoderarse, para manejar mejor sus finanzas personales, y para eso tenemos desde Asbank también un programa muy amplio de educación financiera, uno que va abocado a escuelas, ¿no?, en gobiernos regionales, que luego podremos hablar de eso, y otro que va dirigido a personas que ya acabaron el colegio, ¿no?, que es Finanzas al Toque y Finanzas en mi cole. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este tema de la educación? Para que complemente el acceso con el conocimiento para hacer buen uso del sistema, ¿no? Entonces tienes acceso y tienes conocimiento. Y lo que viene ahora en una segunda etapa de las billeteras es ya también colocación de créditos, ¿no? Colocación de créditos con un menor riesgo para esos ciudadanos que antes no eran visibles. Esa comerciante, por ejemplo, del mercado, ¿no? Yo estuve, uno de los últimos mercados que visité hace un par de meses fue en Hilo. Fuimos a Hilo con el proyecto que comenté, llegamos ahí y se acercó una chica, me dijo: les agradezco mucho porque hace 2 años, cuando ustedes empezaron con ese proyecto de las billeteras, nos ayudaron acá al mercado a poder vender, porque la gente no venía, y cuando empezaron a utilizar billeteras, empezaron a venir más. Esta chica que vende fruta en Hilo, el día de hoy ya hace visibles sus transacciones al usar la billetera digital, y por lo tanto esa visibilidad que tiene ahora, que antes no tenía, es visibilidad también para la institución financiera que está detrás de la billetera, para que le pueda dar un crédito con mejores condiciones, porque hay más visibilidad también de los flujos que genera ese comerciante. Entonces es, como ejemplo, el uso de la billetera digital una excelente herramienta complementada con educación para poder incluir. ¿Cómo se puede hacer eso estando en un sistema financiero que le falta, por decirlo menos, generar confianza? O sea, uno ve una opción de que tienes en tu billetera que has estado usando por los últimos 2 años y de repente te ofrecen un crédito y la percepción quizás es, están aprovechando este espacio para venderme algo que no necesariamente necesito o algo así, porque hay un precedente histórico de desconfianza del sistema financiero. Entonces, si bien eso se va por la educación que mencionó y los programas que mencionó, ¿cuáles los pasos iniciales para que ese producto sea fácilmente aceptado y no se piense, bueno, esa es una manera de que por aquí me agarran? Bueno, la mejor forma es experimentando y probando, ¿no? Pero ¿querías decir algo, Enrique? Disculpa. No, lo que te decía es, sí, lo que dices es cierto, pero por otro lado, tienes mucha gente con muchísimas necesidades de acceso al crédito, y te voy a citar una encuesta que hizo el Banco Central de Reserva en el 2020 sobre banca informal. Hoy por hoy la tasa máxima que puede cobrar un banco es 83%, un banco o una caja o una financiera. Bueno, la banca informal presta a razón de 20 a 30, de 10 a 20% al mes. 20% al mes es 792%, 8 veces la tasa efectiva anual, ¿no? 800%, ¿no? Okay. Y después hay los préstamos que le llaman gota a gota, que lo pagas día a día, que pagas entre 1, 2, 3, 4%, que eso puede llegar hasta 10.000% de intereses. O sea, el peor crédito es el crédito informal, y así parezca a veces intimidante los bancos, y ese es trabajo de Asbank y de todos los bancos, sí, claro, de acercarse, ¿no? Así es. Es mucho mejor que quedarte en el océano de la informalidad, donde a la gente la sacan en camilla, ¿verdad? Entonces, ahí creo que ahí hay mucho por hacer de nuestro lado en esto de educación, y de hecho los bancos están tratando de acercarse mucho, y creo que las billeteras electrónicas son un excelente conducto para ir acercando. De hecho ya están, o sea, no quiero hacer propaganda ninguna, pero esas 3 están entrando bastante bien, y no, hasta ya se han verbalizado, sí, algunas, ¿no? ¿Sabes cuántas billeteras digitales hay ahora en el Perú? 17 millones.
Son 17 millones de personas con una billetera digital. O sea, es casi de cada 2 habitantes, uno usa una billetera digital. Eso es una herramienta fabulosa para generar inclusión financiera. Y de nuevo, ayuda a quitar la formalización de la economía, porque ya no puedo pasar debajo del radar, porque ya todo empieza a estar registrado. Cada vez me va a ser más costoso ser informal y va a tener más beneficios ser formal. Que al final ese es el quid del asunto. ¿Cómo bajo la informalidad en el Perú? Como cualquier otra cosa, los beneficios de ser formal tienen que ser mayores a los costos de ser formal. En esa medida yo me voy a formalizar. La gente funciona por incentivos y son racionales, sea una gente muy preparada, sea una gente muy, digamos, muy básica, pero hasta la persona más básica conoce y sabe y tiene calle. Dice, oye, voy a ser formal y me van a pedir esta recatafila de cosas, sigo acá, ¿no? Ahora, me gusta mucho, quisiera regresar a lo que estabas comentando hace unos minutos. Tú preguntabas también cómo hacemos que se acerquen. Pues, efectivamente, las instituciones financieras tenemos que acercarnos más, sin duda, y con programas como estos, tanto con las billeteras digitales como con la educación financiera directa, gratuita, porque así Finanzas al Toque, se llama el programa, es gratuito completamente para los ciudadanos, para que tengan más competencias para la vida. El hecho de lo que has mencionado, de estos créditos, yo creo mal llamados banca informal, porque eso no es una banca, no estamos hablando, estamos lindando ya con el sector delincuencial, ¿verdad? Entonces, si tú eres un comerciante, vamos a regresar nuevamente a la chica que vende frutas en hilo, y a la chica le ofrecen un crédito que tiene que pagar todos los días gota a gota una cantidad que al final de un año va a pagar 70 veces lo que le prestaron, pero eso es un crédito formal que le va a costar, en el peor de los casos, 8 veces, ¿no? O 2 veces, no 2 veces contra 70 veces, entonces se va a dar cuenta, ¿no? Pero que es mejor. ¿por qué van por esos tipos de créditos? ¿Por qué se arriesgan, quizás desconociendo la realidad de hacia dónde van, pero quizás también porque conocen a la persona que viene y les ofrece el crédito? Es decir, el delincuente está más cerca a la realidad que vive esta persona que el banco, por ponerlo así. Entonces quizás hay un acercamiento social que debería ocurrir. Es por desconocimiento, en algún caso, desconocimiento de que, o sea, hay una suerte a veces de percepción de que yo no puedo ir al banco, ¿no? Porque el banco es una institución que no me va a aceptar, que no me va a dar el crédito y tal, pero como lo dije hace un rato, hay todo un abanico de instituciones financieras, y hay instituciones financieras específicamente también orientadas a estos sectores. Entonces, hay dónde ir, hay dónde pedir un crédito, y ahora con esas herramientas se facilita más, ¿no? Es un tema de, como dice Miel, de educación, de un poquito romper el hielo, pero de nuevo, insisto que no funciona la educación financiera sin un incentivo real. Te pongo un ejemplo. 2013 o 2014 fue al CADE y los bancos, un grupo de bancos, se formó un grupo de trabajo de bancos, de los principales bancos, y dijo, vamos a buscar la bancarización, etcétera, vamos a reducir tales y tales costos. Solo por ponerte un ejemplo. Transferencias de banco a banco. Hasta hace 2 meses, 10 años después, los bancos, un banco A te cobraba porque transfieras a un banco B 5 soles. 4 soles, 5 soles, $1, $1.50. Sí. Eso lo han quitado hasta hace 2 meses. Hace 2 meses que ya veo que no lo cobran finalmente, después de 10 años. Entonces, claro, el banco dice, sí, voy a apoyar la bancarización, pero al final hay un gerente que tiene que hacer un presupuesto, que se le quitas la comisión interbancaria, no llega a su presupuesto y por ahí que no le va bien a él. O sea, al final los gerentes también responden a incentivos. Por eso que a veces digo que no es solo la parte de privada, no le pidas al privado que haga algo que es también un objetivo público, ¿no? Los bancos también en el día a día responden a incentivos muy particulares y a veces son muy lentos. Y ¿qué digo? Entonces, ¿no? Es educación más incentivos. Si no hay un incentivo, entonces yo soy un comerciante de Tacna, de Ica, de Ayacucho, y voy a poner mi plata al banco y después para pasarla acá me van a cobrar 5 soles.
Entonces dice, no, pues no, acá no fluye. Gracias a Dios el tema de las billeteras electrónicas, la tecnología ha venido a cerrar estas brechas y ahora la cosa está mucho fluyendo, mejor, sí. ¿no? Tú puedes hacer con una billetera digital un pago desde Lima a Tumbes, cero costo, ¿no? Entonces, pero pasaron 10 años. Claro. Pero pasaron 10 años y hay una brecha muy grande entre la bancarización en el país y la bancarización en otros países de la región. Sí, sin duda. Hay una adopción mucho mayor, obviamente hay países, Estados Unidos y Europa, que están mucho más avanzados en el tema, que requieren porque hay mayor confianza, al final de cuentas, y esa confianza se da por ese acercamiento y quizás un cambio de chip que puede ocurrir dentro del sector mismo. Es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que estamos. De hecho, si bien es cierto, el nivel de bancarización del Perú es menor a los países pares acá en la región, estamos alrededor de un 50. Estamos a nivel de Colombia, de Bolivia, de por ahí de Ecuador, ¿no? Sí. Pero por decirte, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay sí nos llevan una langa, ¿no? ¿Por qué nos llevan? Porque ellos han tenido también situaciones complejas, Colombia sobre todo en algunos casos, pero hay otros que han tenido, Brasil también, situaciones socioeconómicas difíciles, y aún así ha habido mayor adopción. ¿Cuál es la razón? ¿Mayor confianza? ¿Mayor...? Debe haber varias razones detrás. En el caso de Chile hay un mayor desarrollo. Quieras o no, Argentina, si en los últimos años no le ha ido bien, pero Argentina sí viene con un mayor nivel sociocultural, educativo que muchos países, a pesar de que económicamente hoy no les va tan bien. Entonces, sí nos llevan, ¿no?, a alguna ventaja, creo que por ahí, sí, ¿no? Pero todos finalmente hemos ido aumentando los niveles de bancarización. Unos adelante que otros, pero la bancarización que hay hoy en día, que es prácticamente 50%, hace 20, 30 años estábamos en 10, ¿no? Entonces ha habido un crecimiento muy grande, todavía tenemos una brecha enorme, sin duda, o estamos a mitad de camino, digamos. Sí, pero Miguel, para ser cierto, los últimos 5 o 10 años no subimos, nos cuesta ya muchísimo subir, y son cifras de la SBS, ¿no?, de reportes de inclusión financiera, donde los últimos 5 o 10 años ya los niveles de penetración no suben tanto. Es parte, pues, de lo que tú mencionas, de este proceso, ¿no? O sea, hay un tema también de incentivos, hay temas del Estado también, de la formalización, ¿no?, que no contribuye tampoco con la inclusión financiera. Sin embargo, yo soy bastante positivo por lo que hemos visto además en los últimos 2 años, ¿no? O sea, tener 17 millones de usuarios de billeteras digitales es realmente un salto enorme, y lo que se viene en 2-3 meses va a ser la interoperabilidad entre las billeteras. El día de hoy, si tienes una billetera A, no puedes pasarla a la B. A partir del 31 de marzo van a poder transferirse. Y eso va a ser otro impulso grande que se va a dar, ¿no? Está visto en otros mercados que cuando la interoperabilidad llega, el sistema se dispara tremendamente. Lo que dice Miguel, 100%. Creo que la parte tecnológica ahí nos puede ayudar a cerrar el gap, ¿no? La brecha. Y como dije hace un rato, yo creo que le diría, como política de Estado, diría, ¿sabes qué? Cero cash. Todo lo hago electrónico. Si le doy a alguien un bono, se lo doy en su BIM, en su tal. No sabes, aprende, acá está la plata. 100% de acuerdo. Entonces, pero el Estado, eso al final no lo puedes hacer de la noche a la mañana, porque hay gente obviamente que no va a saber manejarlo. Y hay sistemas que pero no pueden manejar. O sea, ha habido un caso reciente en el que el Banco de la Nación creo que tuvo que dejar de aceptar pagos por billeteras digitales porque sus sistemas estaban duplicando los montos en las cuentas, y tú, a la hora de resetearlo, la gente que pensaba que tenía X más 2, X por 2, ahora tiene X. Entonces dijeron, ¿qué pasó? No sabemos qué pasó. Es un proceso de aprendizaje. Eso habrá que romper la confianza en el sistema. Entonces, ¿cómo se puede recuperar? Porque es como que cuando tienes una aplicación que funciona muy bien y le agarras confianza y depende de esa aplicación, el momento en que falla es el momento en que tú dices, no puedo confiar tanto en esto. Bueno, es como todo, digamos, en la vida, ¿no? O sea, tienes un producto que funciona, o sea, diferentes proveedores, depende con quién trabajes, ¿no? O sea, pero yo puedo, digamos, dar fe de que las billeteras, digamos,
de los bancos privados son billeteras súper seguras. Siempre hay algún porcentaje de fraude, pero lo que vemos es que usualmente los fraudes ocurren a veces por el mal uso de la herramienta. ¿Y a qué me refiero, no? Una billetera digital es súper segura porque solamente funciona con tu código secreto y además tiene identificación biométrica. O sea, para que se abra, tiene que ver tu cara, tu rostro, y además tienes un código secreto. Pero claro, si yo comparto contigo mi código secreto, ¿no? O te lo doy para que tú hagas una transacción, entonces eventualmente pueden empezar también a eso equivale a que no tienes efectivo y no lo cuidas. Ajá. Lo dejo acá en la mesa acá, sin ver. Claro, me voy igual, si te dejo mi código, si te dejo mi foto. Pero eso también regresa un poco a la educación financiera, sí, claro, correcto. Tal cual. Entonces es un poco, pero ahí es donde hacia dónde se va la responsabilidad, por ponerlo. O sea, sí, efectivamente el usuario tiene una responsabilidad, pero el usuario también se ve muchas veces en la necesidad de adquirir una plataforma que quizás no maneja muy bien, porque es la única manera en que puede comprar en el mercado hoy en día, o la manera más fácil, o la manera más segura. Entonces falta quizás esa pequeña brecha de conocimiento en por la eso cual decía, ¿no? Yo sería más, le digo, mira, acá está. O nadas o te ahogas. Te aseguro que la gente va a nadar. La gente, y funciona. La gente se recursea. El primer día te costará y después ya te acostumbras. Sí. Claro, el primer día te puede costar una gran parte de tu sueldo del día. O sea, una vez nomás te muere un perro, dice, ¿no? Pero la segunda no te la hacen ya. Volviendo a la experiencia esta para seguro, para cerrar un poco la experiencia, después te puedo contar otras más interesantes también. Y es que eso lo hacíamos justamente en una campaña, ¿no?, de inclusión financiera, de digitalización, porque es interesante. O sea, no solamente estás incluyendo financieramente, sino que también estás abriéndole la puerta de la digitalización, el acceso a la tecnología a muchas personas, ¿no?, que tienen un smartphone, pero de repente no lo usan, ¿no? Entonces, eso le abrió la puerta a otro tipo de cosas también, ¿no? Y esto venía acompañado de educación, ¿no?, capacitación a las personas para que sepan utilizar de la mejor manera su billetera. Entonces, dar acceso, pero dar acceso con educación para que realmente se genere una inclusión financiera positiva, con una buena experiencia, ¿no? Para hablar sobre otras experiencias, otros modelos, otras salidas, vamos a ir a una pausa y después regresamos con Punto Medio. Desde que empezó a operar hace 10 años, el Consorcio Fútbol Perú ha pagado más de 400 millones de dólares en derechos de transmisión a los equipos de fútbol peruanos. Realizó un esfuerzo muy importante para transmitir todos los partidos de los equipos que le otorgaron sus derechos de transmisión. En 2020, el peor año de la pandemia, el consorcio siguió pagándole a los equipos durante la paralización del torneo, a pesar que no hubo partidos ni transmisiones. Además, ese año incrementó su aporte en más de 8 millones de dólares. Solo en el 2022, el consorcio pagó más de 50 millones de dólares a los 16 clubes que le otorgaron sus derechos de transmisión, convirtiendo al torneo peruano en uno de los mejores pagados de Sudamérica. Una prueba irrefutable del compromiso del Consorcio Fútbol Perú con el fútbol profesional peruano. Solo por este mes. Aprovecha de envíos gratis en McDonald's de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde. Solo por Pedidos Ya, tu mundo al instante. Estamos de regreso en Punto Medio con Miguel Vargas y Enrique Castellanos hablando sobre inclusión financiera, formalización y democracia. Estamos justamente hablando sobre los nuevos modelos y las nuevas herramientas que ustedes tienen, más allá de las billeteras digitales. ¿Qué nuevos modelos de negocios? Porque me imagino que esto también no solo le abre la puerta a los usuarios, sino también, debido a la adopción rápida, comienzan a salir nuevas ideas y nuevos modelos para poder incluir a personas que antes no se llegaba y ahora sí se llega, pero le tienes que ofrecer aún más, no tan solo créditos, sino también otras herramientas. Sí, yo quisiera
así como he hablado de las billeteras como una herramienta para generar acceso, quisiera detenerme un minuto en el tema de educación, profundizar un poquito más, y que es una herramienta justamente de inclusión también y de paridad, ¿no? De equidad de género, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. La educación financiera es sumamente importante, pero fíjense que ninguno de nosotros ha llevado educación financiera en el colegio. Desde el 2016 es una competencia que forma parte de la currícula nacional, pero hasta el día de hoy no se enseña adecuadamente educación financiera en los colegios. Es por eso que nosotros hace un año, y es una experiencia parecida a la billetera, ¿en qué sentido? Articulando con la PCM hicimos lo de las billeteras. En este caso lo que hicimos fue articular directamente con los gobiernos regionales, ¿no? Y fuimos a Cajamarca y fuimos a Arequipa para empezar con estas dos regiones, y ya hemos logrado que el año pasado 35.000 niños y niñas, ¿no?, de todos los colegios estatales de Cajamarca y Arequipa reciban educación financiera, ¿no? Y además de excelente calidad, o sea, no como un curso de educación financiera específico, sino integrado a diferentes disciplinas de conocimiento para que se convierta en una habilidad para la vida, ¿no? Entonces, es una también muy buena forma, no solo de generar inclusión, de democratizar también las acciones que se hacen y dar acceso también a empoderamiento. Estamos empoderando con eso a los futuros ciudadanos del país para que tomen mejores decisiones para su vida. Tomando la pregunta que haces de nuevos modelos, nuevos enfoques, está todo este tema muy amarrado con la nueva tecnología de las fintech. Todas estas empresas que, si bien están registradas con la SBS, no son supervisadas, ¿no? Supervisadas es todo el sistema financiero, ¿no? Lo que mencionaba Miguel, bancos, financieras, cooperativas, cajas, pero están estas otras fintech, las llamadas fintech, que usan... Las financieras tecnológicas. Financieras tecnológicas, gracias, que usan intensivamente pues la web para complementar o entrar donde los bancos no han podido o complementar la oferta, ¿no? Si me permites un minuto, soy socio de una fintech que prestamos a estudiantes universitarios e institutos tecnológicos. Y mira, ¿y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque hay 1.7 millones de estudiantes en el Perú, universitarios y de institutos tecnológicos, que los bancos no les prestan. ¿Por qué no les prestan? Porque si bien el 85% de ellos trabajan, el 90% de esos trabajos son informales. Entonces nosotros hemos entrado a un océano de ese 1.7 y estamos empezando a balde a balde sacar un poquito empezarle a prestar y es un poco a poco, ¿no? Y haciendo un poquito de frontera. Pero digo, ahí hay, como te decía, 1.7 de potenciales clientes que a través de nuevas tecnologías, y ahí es donde iba tu pregunta, estamos yendo con variables académicas, sociales, no normalmente, y sumadas a las tradicionales para tratar de discriminar y discernir quién es el buen del mal pagador. Pero lo curioso es que todos los 85% de los estudiantes en el Perú trabajan, todos ganan su platita y todos son al final sujetos de pago, o sea, sujetos de crédito, perdón. Y en ese sentido, eso iba a mi pregunta sobre la formalización, que es la segunda parte de nuestro tema de hoy, que es, hay estas brechas de espacios y de personas que no están accediendo, no porque tengan trabajos ilegales o tengan, porque hay una diferencia que hemos aprendido ayer en el programa entre informalidad y legalidad. O sea, el hecho de que no sea un trabajo informal, que sea un trabajo informal, no significa que no tenga que sea ilegal. Entonces, eso, pero existen fuera del sistema. Entonces, si bien hay esfuerzos de pequeños grupos que detectan estas informalidades, esos espacios, estas brechas, y trata de llenarlo como cualquier modelo capitalista que encuentra un modelo y dice, aquí hay clientes para poder realmente ampliar. ¿Por qué los bancos más formales, más establecidos, más grandes, no se mueven tan rápido? ¿Hay una falta de agilidad? ¿Hay una falta de visión? ¿Cuál es
la razón por las cuales quizás esos nuevos mercados, nuevos espacios, nuevos modelos todavía se demoran un poco en llegar en la gran banca. En realidad es un tema de nichos, ¿no? Es un tema de nichos. O sea, tienes bancos que están concentrados en empresas grandes, ¿no? Tienes otros que están en empresas medianas, otros en personas, y hay otros que están concentrados en negocios informales, ¿no? Otras instituciones. Entonces, depende del nicho al que vaya cada institución financiera, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Y ahora, yo veo efectivamente, como bien ha mencionado Enrique, una oportunidad muy grande justamente en esas plataformas tecnológicas, ¿no? No solamente en las fintechs, ¿no? Abriendo nuevos nichos de mercado, sino también en los bancos a través de la tecnología, por ejemplo, con el uso de una billetera digital o con otras herramientas de prospección, llegar a otros nichos que hasta el momento no están explotados adecuadamente, ¿no? Son oportunidades de negocio que se abren, ¿no? Yo te diría que, complementando, Miguel, o sea, bajo el sistema tradicional de banca, que es documentaria, ¿no? Dame tu boleta de pago, dame tu declaración jurada, título de propiedad, título de propiedad, cuántos años tienes en la empresa, quiero ver tu récord crediticio en las agencias de estas de información. Entonces, es difícil en una economía como la peruana, que es 70-75% informal. Y te diría, de hecho, les es muy difícil al sistema financiero en general entrar a estos segmentos. O sea, el segmento A está muy abastecido. De hecho, alguien que está en el segmento A recibe ofertas de bancos mañana, tarde y noche, en el teléfono y en su email, etcétera. Segmento B también, pero ya, y rascan un poco el C, pero entrar bien al C, al D y al E les ha costado mucho. Y como decía al principio del programa, hubo muchos bancos que trataron de entrar, dijeron, así haciendo un ejemplo, no, bueno, acá nadie tiene zapatos, vamos a vender zapatos, y al final se dieron cuenta que la gente no usa tantos zapatos, ¿no? Claro. Entonces, igual, dijeron, acá no está, está por bancarizado. Claro, acá no está bancarizado, acá podemos entrar, y no le fue bien, incluso los bancos más conocidos y más grandes también han tenido, digamos, aventuras tratando de prestarle al segmento C y D, y también han tenido que retrucar y ir más lento, porque es difícil. Y además hay el otro problema, y amarro un poco, porque muchas veces me dicen, ¿por qué los bancos cobran tanta tasa de interés? Porque en el Perú, cobrar un crédito que no te pagan es Dios y su ayuda. La legislación, y acá voy a parecer muy pro banco, pero la verdad es la verdad, es muy difícil cobrar. Solo un ejemplo, para un banco cobrarse un crédito hipotecario, si el cliente no paga, probablemente le demora no menos de 3 años recuperar el bien. 3 años. En Estados Unidos, el eviction debe ser 2 a 3 meses si no pagas. 3 meses, ¿no? Si tienes un crédito vehicular, acá le tienes que hacer un juicio. En Estados Unidos, solo por tener por un ejemplo, va un tipo con una llave maestra y se lleva el auto. Y es totalmente legal que se dé un auto si tú no lo pagas, ¿no? Y los otros créditos, préstamos personales, tarjetas de crédito que no tienen garantías reales, también son muy difíciles de cobrar. Entonces, todo ese tema hace que prestarle al sector informal haya sido todo un reto de cómo darle la vuelta. Entonces, tienes nuevas tecnologías, nuevos enfoques socioeconómicos, con nuevas biométricos, con test psicológicos, pero es bien difícil cuando todo está hecho para que sea documentario y te encuentras con una realidad que no hay documentos. Anda a cobrarle a un microempresario que no te pagó, donde no hay de dónde agarrarse, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer estuve hablando con una persona que es un dirigente gremial en Pachacútec, tiene una de las fábricas más grandes de metalmecánica, no tiene título de propiedad, porque no se lo han dado todavía. Entonces, no tiene acceso a financiamiento, no tiene acceso a colateral, no tiene acceso a créditos, no tiene acceso al sistema en general. Tiene una billetera digital, porque es la manera en que opera, pero está usando un sistema personal para
operar su negocio. Entonces las limitaciones del sistema son mucho más grandes. Solamente puede transferir 500 soles o una cifra baja para poder hacer una operación. No le sirve. No le sirve. Entonces, más allá de eso, quizás la pregunta que les hago es, sí, es difícil, pero quizás es momento que en el Perú comencemos a medir a quién se le presta de una manera diferente. Sin duda. Mira, yo he trabajado en diferentes sectores, ¿no? Y lo que contaba hace un minuto, Quique me hacía recordar, yo trabajé alguna vez en una metalmecánica y nosotros dábamos crédito en la metalmecánica y dábamos crédito a informales, ¿no? Es más costoso, sí, porque tienes que ir, ya el esquema de medición es distinto, ¿no? A ver cuánto stock se ha consumido para ver si más o menos está rotando y luego te va a poder devolver y te va a poder pagar las facturas de lo que te ha comprado, ¿no? Pero algo que aprendí en ese tiempo es que, si bien es cierto, es difícil llegar para un banco por todo, ¿no? Por toda la formalidad y tal, pero del otro lado, del lado de ese señor que tú mencionas, o el que yo conocí hace 20 años en otra experiencia que tuve en la metalmecánica, es que la palabra de ese microempresario vale mucho, ¿no? En ese sector informal, ¿no? Porque es su palabra la que va a hacer también de que la gente confíe en él, ¿no? Y que le puedan dar más crédito. Entonces, el ratio de morosidad, si uno gestiona bien esa relación y está cercano, funciona. Algunos créditos se caen, pero no es la mayoría, ¿no? Pero sí es más costoso porque tiene que estar más cerca. Entonces, eso implica una serie de costos adicionales que son los que también ha mencionado Enrique, ¿no? Y por otro lado también, para los bancos, ¿no? Tienes toda una regulación. Recordemos que el dinero que prestan los bancos es dinero de los ahorristas, ¿no? Entonces los bancos también tienen que cautelar ese dinero del ahorrista. Entonces, estos procesos que a veces pueden parecer engorrosos o con mucho requerimiento, mucha seguridad, es porque están protegiendo el dinero de los ahorristas, ¿no? De cada 10 soles que presta un banco, 9 soles y un poco más es de alguien, ¿no? Es de un ahorrista. Para ver hacia dónde vamos, cómo podemos destrabar esto, vamos a una pausa y regresamos con Punto Medio. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. La Federación Peruana de Fútbol anuncia su nuevo sistema de transmisión como una liga para todos, pero ese eslogan está incompleto. Debería decir que es una liga para todos los que puedan pagar una suscripción extra por seguir a sus equipos. El sistema actual permite que los hinchas cuenten con los partidos de nuestro campeonato como un beneficio más del actual operador de cable. Pero con el nuevo modelo de la Federación pagarás un adicional. Deberás contratar otro cable operador y para ver todos los partidos de la Liga 1 tendrás que pagar una suscripción extra. ¿Cuántos televidentes podrán asumir tanto gasto? Definitivamente un nuevo sistema que perjudica a equipos, jugadores, sponsors y lo peor de todo, a los hinchas del fútbol peruano que no deben pagar ningún monto adicional. Regresamos con Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Soy Emil Cayó, estoy con Miguel Vargas y con Enrique Castellanos. Hemos hablado de muchos temas, ahora hemos hablado de género, hemos hablado de la fintech, hemos hablado de la confianza en el sistema y los esfuerzos de educación financiera como parte de la inclusión.
¿Cuáles son las 5 cosas que a corto, mediano, largo plazo tendrían que ocurrir para realmente poder salir de este estancamiento que mencionaba Enrique, para regresar a un ritmo constante de crecimiento en inclusión y realmente asegurar de que las personas se sientan involucradas dentro del sistema y por lo tanto quieran participar de un sistema estable? Mira, lo que yo veo, Emil, es algo que estábamos conversando, la digitalización, ¿no? Yo creo que la digitalización está siendo una excelente herramienta que está facilitando llegar a más, a menores costos y con el incentivo para las personas también de poder integrarse con mayor facilidad, porque tienen una ventaja, por ejemplo, al usar una billetera digital, al poder hacer un pago en línea, ¿no? Costos, etcétera. Entonces, digitalización creo que es está siendo un gatillador, y en la medida que esto siga creciendo por ese lado va a ayudar no solo con la inclusión financiera, sino con la reducción de la informalidad. Otro, la educación, solamente, ¿no? un par de ideas. La educación, sin duda, para acompañar esto, ¿no? Y la competencia. La competencia también creo que es sumamente importante. Mencionaba también Enrique esta experiencia interesante que tiene él con esa fintech. Entonces, el mercado está abierto, tenemos un sistema financiero que compite y además es competitivo, y yo creo que experiencias como las que comenta Enrique abren la puerta también a otro tipo de negocios y a otros segmentos. Complementando lo que dice Miguel, yo creo que una condición precedente para que lleguemos a los niveles de inclusión financiera que quisiéramos hoy en día, a grosso modo solo 1 de 3 peruanos accede a un crédito financiero. Necesariamente tenemos que bajar los niveles de informalidad. O sea, eso debería ser una política del Estado. Esté el presidente A, B o C, deberíamos ponernos como una meta, decir, hoy día la economía informal es 70, el mercado laboral es 75, eso hay que bajarlo. Ahora, acá en el Perú somos campeones de las regulaciones, y como decía antes, no vamos a bajar la informalidad hasta que el beneficio de ser formal sea mayor al costo de ser formal. El modelo Spotify, que es el que es barato, sencillo y barato. Te pongo ejemplos. Sencillo y rápido. Un parcito de ejemplos muy rápidos. A una compañía muy pequeña, una empresa personal, le pides que y eso lo mencionaba un amigo mío, Iván Alonso, en una columna hace unos días, le pides que sus libros contables se los firme y se notaricen, pero firmas un libro en blanco, o sea, después pones lo que tú quieras y obviamente el notario no sabe qué puso ahí. Entonces digo, ¿para qué tienes que legalizar un libro contable de una empresa? Pero se hace, y es una traba. No, claro, para un microempresario eso es ir al notario, pagar, etcétera, ¿no? Porque todo, cuando tiene uno una microempresa, todo lo tiene que hacer uno. Claro. Otro ejemplo, Sunafil te pide una regulación espectacular, no quiero que tu silla sea ergonómica, le tienes que pagar el internet al señor que trabaja en casa, le tienes que poner este servicio, la luz, o sea, claro, o sea, con todas las cosas que les vas a pedir Entonces, en la medida que tengamos una regulación laboral, una regulación en todo orden de cosas, muy florida, nadie se va a formalizar. Entonces, eso lo tienes que simplificar. Normalmente esa formalización muchas veces se podría decir de que se da porque han habido casos en los cuales uno se aprovecha y la reacción del Estado siempre va a ser, o por lo menos ha sido tradicionalmente, otra más. Así me cubro, tengo esta acción, voy a poner esta para evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, ¿cómo debería ser la acción tanto del privado como del Estado para evitar situaciones de aprovechamiento, pero asegurarse de que haya esa inclusión? Hoy por hoy, 75-80% de nuestra fuerza laboral no tiene todos esos beneficios que salen en la Sunafil. Hoy día tiene gente, un caso muy triste, hace 2 años unos chicos trabajaban en semiesclavitud en un container y se murieron, ¿no? En un penoso incendio. Entonces, esa regulación no funciona, la tenemos que simplificar si queremos que la gente se formalice de mutuo propio. ¿Para qué? Para que tengan acceso al financiamiento formal, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que tendríamos que hacer a mediano plazo, porque esto no se soluciona en el día, es tener como política de Estado
realmente bajar el nivel de informalidad, simplificar toda esa parafernalia de reglamentos, documentaciones, papeles, sellos y todo lo que nos encanta a nosotros, ¿no? Entonces, y creo que ahí la tecnología nos puede ayudar mucho, ¿no? Sí, sí. Coincido contigo, Enrique, y definitivamente, como mencioné anteriormente, la tecnología ya está ayudando en este proceso de formalización, bancarización, etcétera. Y coincido también que efectivamente hay a veces demasiadas cargas, ¿no? Demasiadas cargas de procedimientos, ¿no? Y sobrecostos que hacen más difícil el interés por formalizarse, ¿no? Entonces termina siendo más una traba que un beneficio, ¿no? Claro, entiendo eso. Yo muchas veces le pido más al que puede más. Entonces, en ese sentido, digo, si ya tenemos la responsabilidad del usuario en recibir mayor educación, del privado en dar esa educación, si las políticas del Estado se tienen que cambiar para hacer más fácil ciertos procesos, ¿qué tendría que hacer el sector bancario para poder asegurar de que, bueno, ¿sabes qué? Sacas eso, pero yo me voy a portar bien y voy a facilitar, y eso me va a generar un cambio radical y una dirección positiva, y no es simplemente todo va a quedar igual, pero me vas a hacer algunas cosas más fáciles a mi sector, no necesariamente a mis usuarios? Bueno, es como lo decía hace unos minutos, ¿no? La digitalización está generando acceso a nuevos mercados, a segmentos que antes no se podía llegar, justamente también porque el costo era muy alto, ¿no? Entonces ahora, al llegar a este microcomerciante, ¿no? De una manera instantánea, teniendo visibilidad de los flujos que genera, el riesgo también de colocación de créditos baja tremendamente. Hay una opción ahí, hay un mercado interesante que ya se está empezando a cubrir, hay otros como los que menciona Enrique también, y finalmente la competencia también, porque obviamente todas las instituciones que estamos hablando son instituciones también que están orientadas a generar negocio, ¿no? Rentabilidad. Entonces, yo creo que eso va a contribuir. Mira, yo creo que el proceso va a dar naturalmente. Creo que si el Estado baja un poquito la mano a estos temas, como digo, de procesales, reglamentaristas, alambicados, yo creo que el mercado va a reaccionar y va a funcionar. Por ahí, con esta desregulación, por ahí habrá algún exceso, pero no por eso quiere decir que el camino es el incorrecto. El camino ese es el camino correcto, y los más interesados en entrar van a ser los bancos y financieras y cajas. Ha sido el camino correcto en sitios como Uruguay, en sitios que mencionábamos antes, que efectivamente se han dado con una liberalización de la reforma, perdón, de las normas y el marco normativo bancario. ¿Ese sí el ejemplo a seguir? Yo te diría que sí. Y acá quisiera aprovechar decir la SBS es un buen socio acá. Creo que de las pocas instituciones, quizá con el MEF, con el Banco Central, que funcionan bien en este país como gestión pública, es la SBS, ¿no? La SBS nos ha protegido el sistema durante muchos años, incluso durante la crisis del 2008-2009 el sistema estuvo bastante bien arropado acá. Yo creo que darle ese mandato de ir desregulando, ir tratando de hacerle la vida más fácil a todos, podría ayudar mucho, ¿no? Sí, de hecho, comparto contigo también, se ve la eficiencia de las instituciones que has mencionado, en particular hablando de la SBS también, mientras en otros países en momentos de crisis se han visto problemas en el sistema financiero, en el Perú no ha sido así, porque es un sistema sólido. Si bien es cierto, estas regulaciones que a veces parecen, ¿no? Que complejizan. Cuando trabajaba en banco, veo que no los quería tanto, claro, pero ahora que estoy afuera, reconozco que nos cuidaron bien. Ves el valor, ¿sí? Un sistema sano y sólido, ¿no? Digitalización, educación, mayor competencia, políticas de Estado, buenos socios, todas esas son herramientas que nos van a ayudar a tener mayor inclusión financiera, mayor formalización, y querremos mayor democracia. Creo que esos son los consensos, o por lo menos la hoja de ruta a partir, y en realidad este ha sido todo el tiempo que tenemos hoy. Muchísimas gracias a ambos por la conversación, creo que ha sido súper útil. Yo soy Emil Cayó, lo dejamos con Melissa Pesquiera en Hora 11. Muchas gracias, nos vemos mañana en Punto Medio.